Muy bien, me da mucho gusto poder saludarlos, esperando de que se encuentren muy bien en sus hogares. Y por ahora vamos a abordar un tema muy importante, lo que es el pasado simple. Como es de su conocimiento, pues ustedes tienen tareas en la casa con lo que es este tema, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante darles a conocer lo que es el pasado simple. Entonces, acá lo que es el pasado simple, pasado simple. Este es lo que es el tema, el pasado simple. Y el pasado simple son hechos que pasaron en el pasado, acciones que fueron realizadas, ejecutadas, desarrolladas en el pasado, ¿ya? Entonces, acá existen palabras que ayudan para poder identificar de qué tiempo verbal estamos hablando. Entonces, acá les voy a anotar acá lo que es en la pizarra, lo que es algunas expresiones. Algunas expresiones de lo que es el pasado simple. Tenemos lo que es yesterday. Tenemos esta terminación que significa ayer, yesterday. Ayer. Tenemos lo que es la palabra last. Last quiere decir de que es el pasado, ¿verdad? Last podemos utilizar con last week, last weekend, last year. Entonces podemos aplicar con estas palabras. Last week quiere decir en la semana pasada. Semana pasada, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana. El fin de semana. Tenemos también lo que es last year, que significa el año pasado. Entonces son las expresiones que siempre se utilizan. Tenemos también ago, tenemos también lo que es en cuestión de fecha, en 1999, en 1999, por ejemplo. Entonces son expresiones de que siempre son útiles para poder utilizar con lo que es el tiempo pasado. Tenemos last week, last weekend, last year. Tenemos lo que es la expresión yesterday o ago. Por ejemplo, si decimos 5 years ago, hace 5 años. O puede ser en fechas exactas, por ejemplo, in 1999, ¿ya? Pero también podemos utilizar los verbos, ¿ya? Entonces acá podemos utilizar lo que es los verbos para poder identificar las acciones que se utilizan, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es clases de verbos. Tenemos lo que son los verbos regulares. Este es un verbo regular, ¿verdad? Tenemos lo que es un verbo irregular también. Verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares normalmente son los verbos de que al momento de pasar en pasado, pues no cambia lo que es no cambia bastante lo que es la escritura, no sufre bastantes cambios. Solamente podemos agregar lo que es la D, la ED o la IED. Depende, va a depender del verbo, aunque hay ciertas normas y reglas para poder utilizar esto, lo que es la D, la ED, pero en otras clases pues vamos a ver este tipo de reglas, ¿verdad?
Entonces, ahora los verbos irregulares, estos verbos no cumplen con lo que es la regla gramatical del verbo regular. Quiere decir de que el verbo irregular cambia completamente la escritura de dicho verbo al momento de pasar en pasado. Vamos a ver. Acá se le agrega la D, acá se le agrega ED y acá se le agrega lo que es IED. Acá se le agrega la D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a anotar algunos ejemplos con lo que es los verbos regulares. Por ejemplo, la D. Tenemos dance. Dance es bailar. Entonces, en pasado decimos danced. Agregamos lo que es la D. Agregamos la D, ¿verdad? Tenemos lo que es un ejemplo con la ED, work. En el pasado de este verbo decimos work, ¿ya? Work. Y la IED, por ejemplo, tenemos fly. Fly es volar, ¿ya? Fly. Acá, al momento de pasar el pasado, decimos, cambiamos esta Y ahí de punto y más la ED. ¿Ya? Entonces, cumple con esta, ¿ves? IED, flight, fly, flight, fly, flight. Entonces, tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver también los tipos de oraciones. Tenemos estos tipos de oraciones, ¿verdad? Tenemos oraciones afirmativas, affirmatives, negatives, questions. Entonces, finalmente acá tenemos en oraciones, tipos de oraciones afirmativas, affirmatives, negatives, and questions. Afirmativas, primero va lo que es el sujeto, luego lo que es el verbo que está en pasado y luego lo que es el complemento. En negativas tenemos primero lo que es el sujeto también, luego lo que es el verbo auxiliar, did, y luego la palabra not, y luego el verbo que se va a quedar en su forma normal, natural, y por último lo que es su complemento. Y lo que es en pregunta, en questions, en pregunta primero va lo que es la palabra did, más lo que es el sujeto y más lo que es el verbo que se queda en su forma natural y más el complemento. Entonces, espero de que me entiendan acerca de lo que es este tiempo verbal y por ahora vamos a ver una presentación. Vamos a buscar la presentación. Acá tengo los archivos y acá tenemos lo que es el pasado simple, ¿verdad? Vamos a buscar. Acá está el archivo. Entonces vamos a ver acá. Acá tenemos lo que es pasado simple, simple past tense. Tenemos lo que es yesterday, last year, in 1476, in 1995, 5 years ago, last week. Son algunas expresiones que se utilizan en este tiempo. Tenemos lo que es acá, lo que es el verbo to be, que acá en este verbo, únicamente con este verbo, se utilizan dos palabras, was y were. Was
Es decir, para was y where hay ciertos pronombres que se utilizan a cada una de estas palabras. Por ejemplo, was se utiliza únicamente con I, he, she, it. Where con we, you, they. Was se utiliza con esta y escribimos was. Acá I was sería en forma afirmativa. I was at school yesterday. Yo estuve en la escuela ayer. O si yo digo no, entonces utilizamos esto, wasn't, en forma negativa. En su forma negativa utilizamos lo que es wasn't, was not o wasn't. ¿Ya? Ahora, where. We were at the beach last week. Estuvimos en la playa la semana pasada. Como podemos decir, we weren't at the beach last week. No estuvimos en la playa la semana pasada. Entonces son ejemplos de esto. Para pregunta, primero va was y where. ¿Ya? Was I, was he, was she, was it. Where we, were you, were they. Was I hungry? Was he hungry? Was she hungry? Was it hungry? ¿Ya? Entonces, hungry es como hambriento, ¿verdad? Entonces, su respuesta podemos decir, yes, she was hungry. O decimos, yes, she was en su forma corta. No, she wasn't hungry. No, she wasn't. ¿Ya? Cuando es no. Muy bien, con were we at the theater last weekend? Yes, we were. Cuando es que sí, cuando estuvimos en el teatro el fin de semana. O decimos no, we weren't. No, no estuvimos. Muy bien. Acá, ahora sí vamos con los verbos regulares y los verbos irregulares. Acá tenemos 3 oraciones con los verbos regulares. Por ejemplo, work, que sería trabajar. Y worked, trabajó, que es en el pasado. Y podemos conjugar con los pronombres que están acá, ya que aplica para todos los pronombres, no es igual que el verbo to be, que hay ciertas palabras para ciertos pronombres, acá aplica para todo. Worked, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked, in the garden yesterday. Trabajé en el jardín ayer, o trabajamos o trabajaron, depende del sujeto, ¿verdad? Dancing, si vamos a ver, vamos a aplicar de acuerdo a la imagen que está acá, sería they danced at the party last night. Ellas danzaron en la fiesta anoche. Acá sería he carried the heavy box. Él cargó una caja pesada. Sería it bought new shoes. Compró nuevos zapatos. Bought, buy, ese es el verbo principal y bought, ese es el pasado, así como está en esta oración. Su forma negativa. Esto acá quizás vamos a con más detalle acá. Acá se utiliza lo que es el verbo auxiliar did y must not para oraciones negativas. Decimos I did not play tennis last weekend, o en su forma abreviada podríamos decir, no es abreviatura, sino que es una contracción, es una unificación de dos términos al uso de del apóstrofe didn't. I didn't play tennis last weekend. Es decir, se puede utilizar esto o esta. ¿Ya? He didn't clean the windows. Miren, utilizamos la palabra didn't, unificamos los dos términos. O se puede separar así como está acá. Did not. Clean se queda en su forma natural.
¿ya? Entonces, estamos acá con estos ejemplos. Didn't go the dentist. Entonces, estos son los ejemplos. Y acá tenemos lo que es otros ejemplos. Muy bien, tenemos estos ejemplos como ejercicios, verbos que van a pasar en pasado. Tenemos lo que es el verbo to be, was, were. Tenemos el verbo buy, comprar, es bought. Tenemos el verbo venir, come. Y en su pasado es came. Tenemos el verbo do, de hacer, do, did. Eat, ate. Find, found. Give, gave. Go, went. Have, had. Know, knew. Make, made. Run, ran. Say, said. See, saw. Take, took. Tell, told. Think, thought. Write, wrote. Estos son los ejercicios resueltos, ¿verdad? Aquí está su significado. Acá tenemos lo que es las oraciones para poder completar. Last weekend, my friend and me went to England. Acá es went por el go. We got up early. Nos levantamos temprano. He made some sandwiches. Hicimos algunos sándwiches. We left home at 8 o'clock. Nos fuimos a las 8 en punto de la casa. My parents took us to the airport by car. Tomamos mis padres tomaron lo que es un carro hacia el aeropuerto. When we arrived, cuando se arribaron, my dad said, mi padre dijo, have you got your passport? ¿Tú tienes mi pasaporte? Dice, I looked in my bag. De pronto observó en su mochila, en su maleta, but it was not there, pero no estaba ahí. Aquí es was. I found it in my pocket. La encontré en mi billetera. Aquí es found. We had a great time there. Tuvimos un gran tiempo ahí. We did a lot of interesting things and hicimos grandes cosas interesantes y saw interesting buildings and markets. Y vimos edificios y mercados interesantes. I bought a lot of presents for my family. Y compramos algunos presentes a mi familia. Y aquí está lo que es todo lo que es los verbos en pasado acá en estas oraciones. Escribe las oraciones en forma negativa. Dice, I did not love chocolate as a child. You did not go shopping this morning. He did not like sport. She did not study for the exam. Lucy did not meet her friends yesterday. Aquí están el resultado, lo que hay que agregar acá. Y por último dice, ordena las palabras para hacer preguntas y después une con las respuestas adecuadas. Sería, where did you see the park?
que sería la primera, hay que ordenarla. Where sería la palabra primera. Did sería el verbo auxiliar. Si no tuviéramos where, sería, como es de pregunta, siempre iría lo que es did primero, pero por la palabra de pregunta va primero esto y después did. Your sería el sujeto. Sister Park. Did he close the windows? Él cerró la ventana. Y la respuesta es H, que es no, he didn't. Entonces acá está todo. Entonces eso es todo y espero de que les haya quedado y con esta presentación y muchísimas gracias a todos. Ánimo y con muchísima perseverancia. La perseverancia es la que nos anima para poder continuar con, con todo lo que hacemos todos los días. Y muchísimos ánimo a todos.